Muy bien, de comenzar. Comencemos, sí, sí. Bueno, muy bien. Eh, bueno, eh, en el encuentro pasado, este accidentado que les comentaba, estuvimos hablando de eh, un poco de los beneficios o las ventajas para las organizaciones y las iglesias de elaborar un plan estratégico, ¿no? ¿Qué diferencias había? ¿Cuál es el aporte, el valor, ¿no? que agrega iniciar un proceso de planificación estratégica dentro de las iglesias que muchas veces son movidos también por las inercias y por lógicas, vamos a decir, que es eh, realizar la misión a partir de las actividades que tradicionalmente se hacen en la iglesia o empezar a veces también a pensar y a desarrollar la misión a partir de los recursos disponibles, ¿no? En este sentido, la planificación estratégica, les comentaba que parte como de otros supuestos, ¿no? Que es el de tener una mirada sobre la realidad, sobre una realidad en la que el propio actor que planifica es parte, está inserto en esa realidad para en un segundo momento plantearse cuál es el horizonte de cambio, el horizonte de transformación de los principales problemas identificados en la realidad o de las principales necesidades, y a partir de esa lectura de la realidad real en la que se inserta la iglesia y desarrolla su misión y ese horizonte de transformación que quiere alcanzar, se plantea cuáles son las acciones que tiene que desarrollar para poder alcanzar ese estado de situación meta, de ese horizonte, ¿no? Entonces, en ese sentido era que recuperábamos también este planteamiento teórico de Matus, ¿no? De la planificación como en cuatro momentos, ¿no? Un primer momento descriptivo, explicativo, que es el análisis de situación. Ustedes habrán leído este teórico es un poco renuente de hablar de diagnóstico, en el sentido de que el diagnóstico remite también a una posición de análisis neutral, por fuera, distanciado de la realidad, mientras que el análisis de situación incluye también un análisis del propio actor que planifica en la realidad que está siendo interpretada y que está siendo explicada. Un segundo momento que es el momento normativo, que es en el que la organización que planifica plantea cuál es su horizonte de cambio, ¿no? Ahí vamos a verlo en la próxima clase, estas definiciones de propósito. Un tercer momento, que es el momento estratégico, en el que se definen cuáles son las líneas de acción, cuáles son los sentidos de transformación que la organización está apuntando, es decir, cuáles son esas líneas de acción y cuáles son los objetivos estratégicos con las correspondientes evidencias de cambio que se quieren encontrar para poder dar cuenta de ese cambio, ¿no? Que es lo que vamos a llamar los indicadores, y a partir de ahí desarrollar actividades concretas y aplicación de recursos concretos y el trabajo, por supuesto, también sobre la organización, es decir, quién es o qué instancia de la organización es responsable del desarrollo de las actividades que les permitan alcanzar los objetivos que se trazaron, ¿no? Y esto último que estaba diciendo también es parte del cuarto momento, que es este momento más de implementación o el momento operativo de la planificación, ¿no? Y lo menciono también como un momento de la planificación en el sentido de que estamos hablando de momentos y no de pasos secuenciales estancos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de momentos, lo pensamos también en una lógica iterativa, ¿no? De que damos el primer paso y cuando damos el segundo paso, posiblemente tenemos que revisar algunos elementos del primer paso. Cuando damos el tercer paso, seguramente tenemos que volver sobre el segundo y sobre el primero para poder revisar también algunos de los supuestos sobre los que vamos construyendo la planificación. Y saludos ahí, Raúl, Alicia.
Buenas noches. Entonces, Estamos ahí con un pequeño resumen de lo que vimos la clase anterior, ¿no? Entonces, este encuentro de hoy, en este encuentro de hoy vamos a profundizar más en lo que es este primer paso, que es el paso descriptivo explicativo o el momento de análisis de situación o de descripción de la realidad en la que la organización se para poder pensar su proyección hacia el futuro, ¿no? Entonces, en los materiales teóricos que ustedes vieron en la plataforma, hay dos instrumentos que vamos a ver en el día de hoy, que son dos instrumentos como súper clásicos que posiblemente ustedes en algún momento de sus vidas, en los espacios donde están insertos, hayan utilizado, ¿no? Que es el árbol o el mapa de problemas y el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, conocido como la matriz FODA, ¿no? Como instrumentos para el análisis de contexto y un instrumento para el análisis interno de la iglesia en este sentido, ¿no? Entonces, miren, voy a pasar una presentación. La idea es ir un poco al concepto, a la descripción del instrumento en sí y compartir con ustedes algunos ejemplos, ¿no? De cómo este, se utiliza o sea, yo he utilizado este instrumento. Entonces vamos a ir primero aquí con, ¿pueden ver? ¿Sí? Bueno, justamente acá le pusimos diagnóstico, que es lo que no debe ser, porque es un instrumento de análisis de contexto. Díganme si lo ven bien ahí o si lo ven mejor acá. La primera, me parece. Ahí se Sí. expande mucho, por lo menos en mi computadora. Ah, listo, yo sí, sospeché eso también. Ahí se ve bien y las letras chiquititas no las alcanzo a ver yo, no sé el Ah, no, resto. no, sí, pero eso es lo sí, que, la maravilla de este programa, que me parece que ya no lo hace más. Ah, después va marcando. Está bien. Permite, sí, sí, sí. Antes permitía hacerlo, ahora no estoy tan seguro. Entonces, vamos a concentrarnos en esto del árbol de problemas, ¿no? Este instrumento que es el árbol de problemas, ¿no? Entonces, qué es lo que nos permite hacer el árbol de problemas en cuanto a instrumento para el análisis de contexto? Es realizar un análisis organizado de la realidad en la que la Iglesia desarrolla su misión para identificar y para priorizar, yo diría también para conectar los problemas, sus causas y sus consecuencias, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, ¿no? Lo que hace es establecer relaciones de causa-consecuencia, es decir, relaciones causales que muestran la interdependencia entre los problemas o las dificultades que se identifican en el contexto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una herramienta que permite clasificar los problemas. Eh, Dicho de manera así sencilla, lo que hacemos normalmente en la práctica es identificar cuáles son los principales problemas que son sentidos o identificados por la organización y establecer relaciones causales identificando cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias, ¿no? Muchas veces, o siempre diría yo, implica un ejercicio de reflexión, un ejercicio de análisis, porque a veces esas causas no resultan evidentes, ¿no? No resultan visibles, entonces exigen también un ejercicio analítico, un ejercicio reflexivo. Eh, ¿Qué queremos decir cuando hablamos de problema, ¿no? Es una situación de la realidad que necesita ser analizada, interpretada o intervenida para su transformación, ¿no? Y, y un elemento también clave aquí es que cuando hablamos de un problema no es la ausencia de la solución. Y vamos a
explicar un poquito también este concepto, ¿no? Eh, Dos o tres elementos también que hay que tener en cuenta también a la hora de identificar un problema. El primer punto que hay que enfatizar es que un problema lo es desde la perspectiva de quien hace el análisis de la realidad. O sea, no existe un problema en sí, no existe un problema desde un punto de vista objetivo, sino que un problema lo es en cuanto es identificado como tal por el actor que hace el análisis, ¿no? Y entonces estas dos manos con la plata que de alguna manera este, grafican una situación, si se quiere, como de coima o de corrupción, puede ser un problema para un determinado actor y no ser un problema para otro, ¿sí? Es decir, el que se identifique una situación como problemática y que de vuelta necesita ser intervenida y necesita ser transformada, depende también de la identidad, la misión, el mandato de la organización, ¿no? Es decir, una organización va a identificar una situación como problema, mientras que la misma situación puede no ser identificada como problema para otra organización. Una organización entiende que una situación debe ser transformada, mientras que otra organización puede afirmar que la misma situación problema debe ser mantenida. ¿Sí? Entonces, un problema lo es siempre desde la perspectiva del actor que realiza el análisis, ese análisis de contexto. La consecuencia primera, por supuesto, es que si estamos hablando de planificación estratégica en iglesias, ¿no? La iglesia identifica como situaciones problemáticas que otro tipo de organización con otros mandatos y con otras perspectivas diferentes puede no identificar como problemática. Lo mismo, bueno, aquí estamos, esto es un gráfico también que habla de este, el tema del agua, ¿no? El tema del acceso al agua, este gráfico es de años atrás, cuando se hizo toda la movida en contra de la privatización del agua en Cochabamba, en Bolivia. Entonces, bueno, la privatización del agua que puede resultar problemática para las organizaciones campesinas, en este caso, son las organizaciones populares, bueno, puede ser un gran negocio para otros, ¿no? Entonces, lo que es un problema para unos, no necesariamente es problemático para otro actor. Y esto es lo que yo les comentaba acerca de que un problema no es la ausencia de la solución, ¿no? Entonces, en este gráfico, lo que nos muestra es una persona que está parada en una orilla del río y tiene que cruzar hacia la otra orilla, ¿no? Entonces ahí uno podría decir, bueno, ¿cuál es el problema, ¿no? Y una posible respuesta es que el problema es que no hay un puente que permita cruzar de una orilla para la otra, ¿no? Este, pero entonces, identificar al problema como la ausencia de la solución, que es decir que el problema es que no existe el puente, también nos cierra a ver otras posibles soluciones al verdadero problema, ¿no? Es decir, en realidad ahí el problema, uno podría decir, bueno, es la inundación, es una corriente fuerte, es un cauce demasiado profundo que no permite que la persona cruce con facilidad el río, ¿no? O sea, hay un problema o puede ser que el problema sea la distancia grande entre ambas orillas, ¿no? Que esa es la dificultad que impide que esta persona alcance su objetivo, que es el de llegar a la orilla contraria. Entonces, decía que si nosotros pensáramos que el problema, en vez de ser de la distancia, la corriente, la profundidad del río, pensáramos que el problema es la ausencia de la solución, que es que no hay un puente, eso nos cierra a ver que hay otras posibles soluciones para el mismo problema, ¿no? Es decir, el puente es una posible solución, pero
posiblemente si supiera nadar, si fuera un campeón olímpico de natación, es otra posible solución, cruzar nadando, o tener un bote, o u otras posibles soluciones para el mismo problema, ¿no? Entonces, recuerden eso, cuando describimos un problema, no, el problema no, en general no se describe como la falta de, ¿no? Sino que hay que poder describir al problema en sí. Entonces, ¿de qué se trata el árbol de problemas, ¿no? Es una representación gráfica en el tronco, es decir, en la parte central del árbol, se coloca cuál es el problema principal desde la perspectiva de quien está haciendo el análisis de contexto, ¿no? Y esto es importante porque en una relación de causa-efecto, lo que se identifica como el problema central, como el problema principal en ese contexto, varía también de acuerdo a la organización que está haciendo el diagnóstico. Es decir, mientras que una organización, un mismo problema lo puede colocar más a nivel de las consecuencias o de los efectos de ese problema central, otra organización lo coloca como el problema principal y otro eventualmente lo puede colocar como a nivel de las causas, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de un árbol de problema que tiene que ver con salud, ¿no? Entonces quizás supongamos que las condiciones ambientales eh, no favorecen una vida saludable, ¿no? Y que las consecuencias fuesen las enfermedades, ¿no? Una enfermedad concreta, y las causas quizás las pudiéramos poner más a nivel de la infraestructura sanitaria, la infraestructura hospitalaria, de la falta o las características de la infraestructura hospitalaria de una ciudad, de un país, de una comunidad. Entonces, dependiendo también de el tipo de organización que está haciendo el diagnóstico, puede colocar el problema central como en las condiciones sanitarias locales. Si estamos hablando de, por ejemplo, de un Ministerio de Salud, seguramente colocarían como problema central lo que tiene que ver con las deficiencias del sistema sanitario o de la infraestructura hospitalaria o sanitaria de un lugar, mientras que otra organización que atiende más a las consecuencias o a los efectos más a nivel de las enfermedades, posiblemente colocarían ese problema de la afectación de la salud de las personas como su problema central, ¿no? Pero en líneas generales, me fui con esta cuestión del problema central. La representación gráfica de los problemas en este árbol de problemas consiste en colocar en el tronco el problema central, en las ramas cuáles son los efectos o cuáles son las consecuencias de ese problema central, y en las raíces cuáles son las causas, ¿no? Y ahí puede haber niveles de consecuencias y niveles de causas, ¿no? En el sentido de que puede haber causas inmediatas un problema central, y puede haber causas de esas causas, ¿no? Es decir, hay raíces que son más superficiales y hay raíces que son más profundas, más estructurales, ¿no? Y hay consecuencias que son consecuencias inmediatas, y hay consecuencias que son consecuencias de esas consecuencias, ¿sí? Son consecuencias de segundo nivel, es decir, hay algunas consecuencias que están como en las ramas que se desprenden inmediatamente del tronco, y hay otras que lo podríamos colocar más a nivel de la copa del árbol o de las hojas, ¿no? Entonces hay niveles de relación causa-consecuencia. Esto es un instrumento que ha sido criticado, vamos a decir, ¿no? En el sentido de que no siempre los problemas tienen relaciones causales simples y directas,
¿no? Y muchas veces la realidad que se vive en la sociedad o que se vive en las comunidades muestra relaciones entre problemas complejos, ¿no? Y el árbol no siempre es el instrumento más adecuado para representar las relaciones entre problemas que se viven en un contexto determinado. Entonces ahí hay otras maneras, creo que yo les dejé también un material ahí en la plataforma, que es la graficación como un mapa, ¿no? Es decir, que no identifica como algunos problemas centrales, pero no se representan en una linealidad de causa-consecuencia como si nos lleva el árbol, ¿no? De cualquier manera, el árbol tiene algunas potencialidades interesantes en el sentido de que la identificación de un problema central también nos ayuda a pensar cuáles son los objetivos generales o cuáles son el impacto, la transformación central, el cambio más importante que se quiere promover con el plan. En ese sentido, es un buen instrumento. Entonces, eh, antes de mostrarle aquí algunos árboles, corto por aquí y luego sigo, ¿sí? Si hay alguna pregunta o algún comentario, a lo mejor si lo usaron en algún momento, si les resultó o no les resultó, si hay críticas al árbol, ¿cómo lo ven? No criticaría la naturaleza. He ¿Del árbol o, plantado o la muchos naturaleza en sí? árboles. ¿Cómo? He plantado muchísimos árboles. No, 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 me parece buenísima como herramienta porque derivas rápidamente las objetivos. Sí, es un instrumento que tiene como un potencial didáctico. Este, en general, cuando uno trabaja con un grupo, con una organización, se entiende la lógica, ¿sí? Este, Alicia, ¿levantaste la mano o no? ¿Me pareció? Profe, está buena lo del árbol, pero yo estaba notando que en algunas de las teorías estaban planteando, cuando se armaban las tarjetas para el otro árbol también problemático, eh, que uno va haciendo las listas, cotejando, digamos, las necesidades desde la persona, porque no se usa como actividad de inicio, por ejemplo, algún tema disparador. Correcto. Pero eso estaría como de alguna manera limitando a aquel que no sabe leer y escribir. Entonces creo que estas cuestiones del contexto dentro de la formación del árbol y cómo lo viene planteando, creo que hay que tener en cuenta este tipo de contexto, que no todas las herramientas que se proponen desde la teoría a veces se pueden usar. Por ejemplo, a nosotros nos tocó en la Juan Pose, acá cerca, en un barrio, hace casi 15 años hicimos no sabía de esta técnica del árbol, pero justamente había una problemática del agua que hasta el día de hoy hay. Entonces nos reuníamos en la cancha con los vecinos y alguien levantaba acta, pero obviamente el tema de discusión, el foco de discusión siempre era esta cuestión de la problemática, porque venían pelos en el agua que salía de los tanques, porque había personas que tenían dineros, en un barrio rural, eh, y había cerca personas que tenían piletones y gente que cosechaba, entonces ellos, de alguna manera, no sé cómo, usaban el agua y el agua sucia la mandaban para que la gente la tome. Entonces, desde la Iglesia Metodista hicimos una campaña, hemos nucleado varias organizaciones también, no gubernamentales, y nos pusimos de acuerdo para salir y protestar, pero hubo todo un proceso. Fue un trabajo como de 2 años de la creación de este árbol y el acompañamiento y lo que sería, en ese caso, por ejemplo, acá cuando se plantean los usos de estos dispositivos, como tarjeta, más que nada lo que nos ayudaba a nosotros era el grupo de discusión,
Entonces, a veces nos reuníamos a las 11 de la noche, que era el horario en el que la gente volvía de trabajar y tenía, pero como era una problemática que era medular, eh, quedábamos hasta las 1 de la mañana hablando de esto, y el circuito no era tan organizado como lo plantea el recorrido del árbol. Eh, Claro. y pasábamos de la fase diagnóstica a la fase operativa, después de la fase operativa volvíamos a la diagnóstica, entonces siempre surgía algo en el medio. Entonces, por ahí también nosotros, como facilitadores de la transformación, tener en cuenta que no siempre el camino propuesto, obviamente, está muy bueno la teoría, pero también dependiendo de la problemática y del contexto, a veces el camino varía y va entre una ida y una vuelta. Entonces, bueno, eso quería comentar. Gracias, Alicia. Bueno, hay varios puntos. El árbol de problema es una herramienta que sirve tanto para trabajar a nivel de proyecto como a nivel estratégico e institucional. ¿Sí? Entonces, lo que Alicia estaba describiendo es el uso del árbol de problema para el desarrollo de una iniciativa comunitaria concreta, ¿no? Que puede ser una campaña, o puede ser una simple acción, o puede ser un proyecto que desarrolle esta comunidad para transformar una realidad problema que ha identificado, ¿no? Sirve para las dos. Em, Nosotros aquí lo estamos pensando más como un instrumento para la planificación estratégica, es decir, para lo que es un plan estratégico de una iglesia nacional, pero sirve también para un proyecto a nivel local. Tiene los dos usos. Luego, sí, es verdad que el tema del contexto y de la alfabetización juega, pero digamos que es un instrumento que tiene menos exigencias que muchos otros, ¿no? Entonces, para describir así como en lo concreto, digamos, cómo es que se puede hacer esto. Uno puede o debe o puede empezar por el conocimiento de la realidad que tiene la organización que planifica, es decir, las personas que están implicadas en la organización que planifica. Entonces uno empieza nombrando los problemas, es decir, cuáles son los problemas y didácticamente, vamos a decir, uno coloca cada problema en una tarjeta. ¿Sí? O puede colocar cada problema en un post-it y uno luego organiza todos esos problemas. Hay problemas que son similares o están conectados, entonces uno los puede sintetizar en un único problema o puede hacer una reformulación del problema conectando dos o más conceptos, ¿no? El segundo paso es este, encontrar una relación entre esos problemas. Pero vuelvo al punto de quién identifica los problemas primero. El primer paso, o por dónde comenzar, es con una identificación de los problemas por parte de los propios actores de la organización que planifica. Podemos enriquecer esa mirada, ¿no? Eh, en primer lugar, podemos invitar a la reflexión a otros actores, otras organizaciones que están vinculados con la organización que está planificando, ¿no? Entonces eso da no solamente una mirada interna, sino que ayuda a ampliar a una mirada un poquito más externa del contexto. Se puede, y ahí sí entra el tema de la alfabetización que decías, Alicia, se puede enviar un material de lectura previo. Eso ayuda mucho, ¿no? O se puede ahora, digamos, como hay mucho recurso también a nivel de video, se puede grabar. Pero entonces, antes de hacer este ejercicio de reflexión y de intercambio a nivel de la organización, uno puede enviar un pequeño documento donde envía datos o envía análisis como un material de lectura previo.
uno puede invitar a personas para que puedan compartir su conocimiento sobre algunos, sí, algunos escenarios o algunos ámbitos que son especialmente significativos para el campo de acción de la organización que está planificando. Es decir, si es una iglesia, uno pensaría, bueno, alguien que nos pueda hablar del contexto social, del contexto económico, del contexto religioso, ¿no? De la sociedad o de la comunidad o de el entorno donde se quiere actuar. Por supuesto que dependiendo del tipo de organización que está planificando, esto también va a cambiar. Si es una organización que se dedica a la cooperación internacional, entonces invitaremos a alguien que sepa de cooperación internacional, ¿no? Pero entonces, estas son miradas que enriquecen el análisis de la organización. A partir de esa mirada enriquecida es que los propios actores deben más bien identificar cuáles son los problemas más significativos que están afectando a la organización y cuáles son aquellas realidades que la organización está llamada a cambiar, que está llamada a transformar. Luego, en esto, Alicia, me parece que juega también el tema de los temas disparadores, ¿no? O cuáles son esos disparadores para procesar esta reflexión o este análisis interno. Creo que otra pregunta también es hasta dónde diagnosticar, o sea, hasta dónde hacer un análisis de contexto en una planificación, ¿no? Porque sobre todo esto, más que nada cuando lo estamos pensando a nivel de proyecto y no a nivel de estrategia institucional, o sea, porque uno puede tener la tentación de, cuando empieza a identificar problemas y causas, a que el árbol de las causas se haga infinito y el árbol de las consecuencias también, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde hacer un análisis de contexto? Y hay un principio que dice que se diagnostica de una manera coherente con lo que uno quiere transformar. O sea, no puede haber un diagnóstico que exceda el ámbito de la planificación, básicamente, ¿sí? Si uno, especialmente cuando uno lo está pensando a nivel de proyecto, bueno, si uno va a desarrollar un proyecto que intenta introducir una transformación a nivel barrial, bueno, no tiene por qué diagnosticar todos los problemas del mundo, ¿sí? Sino que se va a concentrar en el ámbito que quiere transformar. Entonces, eso también es clave porque en ida y vuelta que decía Alicia, bueno, puede haber el riesgo de continuamos con el análisis, entonces terminamos con una realidad sobrediagnosticada para realizar un proyecto que puede terminar siendo como muy acotado, ¿no? Disculpe, profesor. Sí, sí. Cuando nosotros, esto más que nada es como para el diseño de un proyecto, porque cuando nosotros diseñamos el proyecto, a veces tenemos como una línea que bajamos, porque es la observación de aquel que diseña y que tal vez invita a alguien, cuando hay una estructura así para armar un proyecto. Pero cuando eso en el plano institucional, que uno lo hace dentro de lo que son las iglesias y también dentro de las escuelas o alguna cuestión que tenga más, un nivel más de formalidad. Pero cuando este tipo de proyectos se emplean por la experiencia, cuando se emplean en las comunidades de base o en los territorios, por ahí es esto que usted plantea, ahí surgen, porque uno en el caminar territorial va notando los indicadores de cuáles son las problemáticas y ahí es como que surge de otra manera la iniciación del proyecto. ¿Por qué? Porque uno tira elementos o frases disparadoras y la gente comienza a contar esto, Claro. qué es lo que pasa o uno lo vivencia, y desde ahí también, desde esa escucha, también se puede diagramar el proyecto
y ya, bueno, invitando otros actores. Pero creo que son dos cuestiones que comienzan de manera tal vez diferente. Ya, sí, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Alicia. Pero el desafío aquí es cómo esas miradas de la realidad, ¿no? Que también identifican problemas o identifican necesidades, este, no es útil solamente para pensar un proyecto que transforme esa realidad en el nivel local, sino que también se constituye en un insumo que, articulado con otras realidades y otros contextos, ¿no? Nos permiten tener una lectura compartida de una realidad más amplia, ¿no? Tanto institucional como de contexto, para pensar líneas de acción que articulen luego las acciones y las actividades concretas en lo local. Entonces, ese también es parte como del desafío estratégico, ¿no? Que era lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Cómo a partir de realidades diferentes, condiciones de contexto, capacidades, recursos diferentes, eh, dentro de esa diversidad se logra construir una mirada compartida sobre el contexto para identificar problemas comunes que después nos lleven a soluciones compartidas, ¿no? Como iglesia territorial en el sentido de una iglesia en una región, en un distrito, a nivel nacional, ¿no? Entonces hay efectivamente una relación entre ambas. Voy a mostrarle entonces algunas experiencias aquí, si lo encuentro, listo. Entonces, miren, este es un árbol de problemas de una iglesia, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajaron en esta iglesia este árbol de problemas? Esta iglesia identificó como problema central para su misión el problema de la desintegración familiar y comunitaria. O sea, ese fue el problema central que la iglesia pudo identificar. Entonces, este es un diagrama donde muestra las causas. Entonces, ustedes pueden ver como causas inmediatas, que son en la primera línea inferior del problema central, como las causas inmediatas, que son la pérdida de valores, las tensiones religiosas, la migración y el tema de la violencia y la discriminación tanto étnica como de género, ¿no? Esta es una iglesia con una mayoría de población indígena, ¿no? Entonces, cuando van al tema de la migración, identifican otros niveles de causas más profundas, ¿no? Eh, Entre ellas ustedes pueden leer ahí el bajo acceso a la educación, la pobreza, la falta de acceso a la vivienda, como una causa de la pobreza, el desempleo, y como una causa del desempleo, los problemas de la producción agrícola, ¿no? Y bueno, como una consecuencia de los problemas de producción agrícola, también el empeoramiento de calidad de la alimentación, ¿no? Entonces, miren, esto tiene que ver también con cuáles son las líneas de acción de esta iglesia, ¿no? De esta iglesia en particular que actuaba como en tres campos, este, ahí muy claramente identificados, ¿no? Uno es el pastoral, ¿no? Uno es la pastoral. Entonces, por supuesto, todo el tema de lo que aparece aquí como pérdidas de valores, inclusive las tensiones religiosas, la violencia y la discriminación, entraba dentro de lo que es la acción pastoral de la iglesia. Pero esta iglesia tenía también un servicio educativo a la comunidad y un departamento de desarrollo rural. Entonces, todo el campo de producción agrícola y de agricultura sostenible era parte de lo que esta iglesia hacía. Entonces, por eso ustedes pueden ver también que a partir de lo que son las prácticas y de lo que son el sentido o las líneas desarrolladas de misión, esta iglesia identifica algunos problemas en concreto en el contexto sobre los que tiene también capacidad y voluntad de transformar, ¿no?
y este, en una línea más profunda, ¿no? Sobre cuáles pueden ver aquí, sobre los problemas de producción agrícola, aparecen ahí la aparición de nuevas enfermedades, el minifundio, la problemática ecológica, los problemas de infraestructura, el tema del suelo, del agua. Entonces, ustedes pueden ver en este caso cómo esta iglesia tenía un trabajo, tenía y tiene, digamos, un trabajo muy desarrollado a nivel de lo que es el desarrollo rural en comunidades campesinas en el país, ¿no? Y es un trabajo que hace la iglesia. Por supuesto que no es eh, no, en este caso no hacía solamente un trabajo técnico a nivel de desarrollo rural, sino que es un trabajo que tiene que ver con la organización comunitaria, con la profundización de cuáles son los fundamentos bíblicos, teológicos de la agricultura sostenible y, por supuesto, el trabajo pastoral y de organización de la comunidad para poder trabajar en este ámbito. Ya cuando voy a la, a las consecuencias aparecen allí la descripción de algunos elementos, ¿no? De las tensiones intergeneracionales, las iglesias que se vacían, niños y niñas abandonados, tensiones a nivel matrimonial y efectos sobre la salud. Entonces, esta es un árbol que elaborado por una iglesia. Voy a pasar a otro árbol. Este es un árbol realizado por un programa de formación teológico de varias iglesias, ¿no? Entonces acá el problema central que identificaron fue paradigmas socio-religiosos que reproducen y legitiman la injusticia. Cuando estamos hablando siempre de la descripción de un problema central en un árbol de problema, es el problema donde más bien es la realidad central sobre la que se quiere incidir y trabajar para su transformación y donde se esperan producir los cambios, los efectos más significativos, ¿no? Es decir, si acá el problema son los paradigmas socio-religiosos que reproducen y legitiman la injusticia, es que esta institución va a trabajar fundamentalmente para transformar estos paradigmas socio-religiosos que reproducen y legitiman la injusticia en otros paradigmas socio-religiosos que promueven seguramente la injusticia, ¿no? Y eso lo va a hacer desde el conjunto de acciones que va a realizar, especialmente en particular son acciones de formación. Entonces, cuando vamos aquí a las consecuencias, aparece como una primera línea de causas, estructuras sociales injustas y tres líneas explicativas. Una es la falta de respeto hacia los derechos humanos, una segunda la educación bancaria y otra la legitimación bíblico-teológica de la injusticia. Entonces ustedes ven, hay una línea explicativa por el lado de lo social, ¿no? El tema de derechos humanos, una segunda línea explicativa desde lo educativo y una tercera línea explicativa desde los paradigmas bíblico-teológicos, ¿no? Cuando vamos a una profundización de esta línea más vinculada a los derechos humanos, aparecen estos conceptos que ustedes pueden leer ahí, ¿no? Opresión desde la perspectiva de género, que es lo que hay por debajo de esto, un sistema económico excluyente, cultura de opresión, políticas públicas excluyentes y como causas estructurales, como causas profundas, una democracia de baja calidad y una participación y un ejercicio limitado de los derechos ciudadanos. Vayan viendo también en este árbol, ¿no? Por dónde pueden venir también las líneas de intervención, por dónde pueden venir las líneas de acción que esta organización puede desarrollar sobre esta realidad. No necesariamente quiere decir que desarrolle todas ellas, ¿no? Pero uno podría pensar, bueno, si tiene la capacidad, el conocimiento, el saber para poder intervenir, para poder venir en esta línea, uno podría decir, bueno, podría intervenir más en una línea de incidencia
en las políticas públicas, podría desarrollar proyectos de formación y de participación ciudadana para que la democracia adquiera otro peso, sea de mejor calidad. Podría pensar también en, bueno, decía, ¿no? El tema de crear espacios de participación ciudadana para el pleno ejercicio de derechos, ¿no? Entonces uno puede leer el árbol de problema no solamente como descriptivo de una realidad, sino que a partir de esta mirada sobre el árbol de problema uno puede empezar a imaginarse por dónde pueden venir las líneas de acción o las prioridades para la intervención de esta organización sobre la realidad. Este, y acá es donde seguramente hay un mayor desarrollo porque es donde esta organización específicamente trabaja, que es en el tema de la formación bíblico-teológica, aparece como causas de la legitimación bíblico-teológica de la injusticia una segunda línea que es esta de la interpretación bíblica literalista, una doctrina descontextualizada, un liderazgo conformista y estructuras eclesiales, en este caso, no afines al cambio, ¿no? Y aparece una última línea de explicación causal de la línea que describíamos anteriormente, ¿no? Aparece por allí la formación bíblico-teológica fundamentalista, la cultura materialista, efectos negativos de la colonización y de las misiones. Entonces, bueno, esto es descriptivo de la realidad, describe los problemas y es explicativo al mismo tiempo, en el sentido de que coloca los problemas en una relación causal. Pero a partir de esta mirada sobre el árbol del árbol de problemas, uno podría decir, bueno, pero ¿por dónde esta institución puede estratégicamente entrar a actuar para poder transformar esta realidad, ¿no? Entonces, es por el lado de la formación de liderazgos con otra perspectiva, con otra mirada, es mediante una formación teológica según este árbol, no fundamentalista, no literalista, de manera que pueda promover perspectivas o paradigmas bíblico-teológicos que no legitimen la injusticia, ¿no? Entonces, ven, de la rama que hablamos anteriormente, hablamos de espacios de participación, incidencia en derechos humanos, ¿no? De esta rama del árbol estamos hablando de una acción más cultural, formativa, cambios de paradigmas de formación de liderazgos de las organizaciones religiosas o de las iglesias. También aparece, por otro lado, como vimos anteriormente, a partir de un problema central, consecuencias inmediatas. La inequidad, el racismo, el patriarcado, la degradación del medio ambiente y una segunda línea de consecuencias, ¿no? Pérdida de fe y esperanza, enfermedades mentales y físicas, pérdida de tejido social, degradación de relaciones comunitarias y familiares, con a su vez una última línea de consecuencias. Muy bien, ¿hacia dónde también nos lleva esta lectura del árbol de problemas, que es descriptivo de los problemas y que conecta en una relación explicativa a estos problemas, ¿no? Entonces, esta organización, además de lo que yo les comentaba anteriormente, tiene un programa de salud comunitaria, ¿no? Se llama de apoyo psicosocial basado en la comunidad, es muy fuerte en este tipo de trabajo, ¿no? En el que van a lo que es el tema de salud integral, trabajo sobre las relaciones comunitarias, las relaciones familiares, un trabajo fuerte también en el tema de justicia de género, en una perspectiva de interseccionalidad con el racismo, ¿no? Y el cuidado del medio ambiente. Entonces, estos elementos de la incidencia, de la formación, el, el fortalecimiento de liderazgos, salud integral y apoyo psicosocial. Hay un tema ahí también del tema de medio ambiente que también tiene
Ya voy, Raúl. Este, un trabajo a nivel de lo ambiental, fundamentalmente a nivel de movilización de recursos comunitarios para responder a situaciones de emergencia. Raúl. Sí, no, en este ejemplo no se ven el hecho de englobarlas en paradigmas, después no se ven las relaciones raíz, no vertical, me parece. Podría, porque estos temas están, inequidad de racismo están mencionados abajo, me parece. Eh, No sé si es mejor mantener los troncos, ¿viste? ¿O no? Ah, no, no, no tanto. no, Bueno, no, no, sí, acá yo pienso como trabajo en derechos humanos asociados a la colonialidad, a- yo bueno, creo, al patriarcado también, en contra de esas cosas. a ver, mi lectura es que justamente estos elementos más estructurales que tienen que ver con la inequidad de género o el patriarcado, ¿no? Que son más culturales, que son más estructurales, van más en la raíz, mientras que Claro. est- Mm. estos efectos, digamos, más a nivel... Bueno, está bien, entiendo, Sí, son concepción, cómo se patriarcado, concibió, entiendo, claro, está bien. sí, sí, No lo sí, vamos a sí. cuestionar. Cómo piensa el otro. Sería Sí. parte del No, entiendo, colonialidad. entiendo, sí, sí, entiendo, no, entiendo el punto. Hubiésemos puesto el racismo o el patriarcado como un elemento más estructural en la raíz, eso es lo que estás diciendo. Y que las Claro, consecuencias lo hubiesen puesto de una manera más directa en el tema de enfermedad física y mental, pérdida de tejido social, degradación de sí, relaciones comunitarias y familiares. Muy bien, creo que totalmente. Pero bueno, buena lectura, sí, sí, buena lectura. Voy a pasar a un último ejemplo. Esto es de una organización de servicio, ¿sí? También vinculadas a iglesias. Y esto es en un contexto de conflicto, digamos. Esta es una organización en Colombia, ¿no? Entonces, aparece todo este tema del conflicto armado y este, van a ver ustedes que aparece presente en el árbol, ¿no? Entonces, ahí como problema central el de condiciones de vida indigna de la población en situación de riesgo y vulnerabilidad. Y aparece una primera línea que tiene que ver con lo económico, básicamente, ¿no? El acceso desigual aquí se refiere a recursos económicos, con una línea explicativa que es la concentración de la riqueza y la privatización de los organismos públicos. Una segunda línea explicativa que tiene que ver con la violencia, ¿no? Entonces, aparece ahí una cultura de la violencia o diferentes formas de violencia que se expresan en una violencia sociopolítica, en un conflicto armado, y el conflicto armado tiene como una de las consecuencias la apropiación ilegal de la tierra. Aquí, como una de las causas, también el desplazamiento. Otra línea explicativa pasa por el tema de la falta de participación ciudadana, con líneas más estructurales que tienen que ver con la corrupción, la perpetuación del abuso del poder histórico, bueno, todo el tema de derechos civiles y políticos, la falta de conciencia política, desinformación y desorganización comunitaria, y como causa inmediata entonces el tema de la participación ciudadana. Y las dos siguientes líneas explicativas es la falta de garantía de derechos, o que no hay garantías de derechos, y el tema ambiental, ¿no? Depredación de recursos naturales, degradación del medio ambiente, alteración de procesos de producción y falta de acceso a una tierra productiva. Entonces, estas líneas también reflejan de alguna manera la lectura que de la realidad hace esta organización a partir de lo que son sus líneas concretas de trabajo y de la mirada que tiene sobre la realidad, ¿no? Hay una línea ahí que pasa por el tema de desarrollo económico, que era una de los temas que trabajaba. Otra es estrategias de acción y de prevención sobre la violencia, muchas acciones de tipo educativo, de tipo comunicacional, de documentación de casos,
de campañas de acción no violenta, ¿no? El tema de no violencia es una organización que tiene un trasfondo menonita, ¿no? Que ellos tienen un ministerio muy fuerte por la paz y la no violencia, entonces ese era un elemento central aquí, acciones legales, digamos, sobre el tema de territorios, ¿no? Aquí, básicamente son acciones que pasan por el fortalecimiento de la organización comunitaria territorial y la formación de liderazgo para el pleno ejercicio de derechos. Lo mismo en esta línea que dice de garantías y derechos y en la última, acciones que tienen que ver con la defensa del medio ambiente, ¿no? Un medio ambiente sano y también que permita acceso a recursos de producción. Paso a las consecuencias. Una de las primeras consecuencias es de carácter económico, el empobrecimiento, la estigmatización, la discriminación. Una segunda línea explicativa tiene que ver con el tema de la violencia, ¿no? La normalización de la violencia, la agudización, prácticas sociales relacionadas con el conflicto armado, la militarización de las relaciones. Una tercera línea de consecuencias tiene que ver con el debilitamiento de las prácticas y las relaciones democráticas, como consecuencia de la manipulación de las necesidades en épocas electorales. Y una cuarta, pueden ver ahí, como no goce de derechos a diversos niveles. Y la línea siguiente explicativa pasa por consecuencias derivadas de la migración campo-ciudad y niveles superiores de consecuencias, ¿no? Entonces, esta es una organización que a partir de esta lectura de la realidad, les digo, tiene una línea de trabajo más vinculada a los derechos económicos, ¿no? Derechos económicos y sociales, defensa de derechos territoriales, participación comunitaria, formación, documentación e incidencia en el campo de derechos humanos, ¿no? Muy bien, creo que voy a parar por aquí. Estos son casos prácticos, digamos, reales de iglesias que han trabajado en este sentido, y en la tarea yo les dejé un caso que es un poco más simplificado, también sacado de una iglesia real, digamos, pero está un poco más simplificado para que ustedes puedan también elaborar el caso del árbol de problemas. Comentarios por aquí, preguntas. Si no, paso al siguiente instrumento para no hacerlo largo tampoco. Miren, el otro instrumento, que es un instrumento de análisis interno, es el que llamamos, esto es mucho más común, seguramente ustedes lo habrán visto en su propio trabajo, digamos, o en la iglesia o en otros ámbitos, ¿no? Que es el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Y es un análisis que permite identificar cuáles son aquellos elementos, recursos, capacidades, habilidades que facilitan el logro de los objetivos. Esto es, las fortalezas son siempre de la iglesia, o sea, son fortalezas de la organización, son elementos internos a la iglesia, lo mismo que las debilidades, ¿no? Las debilidades son aquellos elementos que dificultan, entorpecen el logro de los objetivos de la organización. También son elementos internos, pero son elementos
negativos, ¿no? Que no permiten el alcance de los objetivos. Y del otro lado tenemos las oportunidades y las amenazas para la organización. Es decir, no son de la organización, sino son para la organización, porque son elementos del contexto, del entorno, que también pueden potenciar o favorecer el logro de los objetivos, o pueden dificultarlos o impedirlos, ¿no? Entonces, como elementos positivos que favorecen el logro de los objetivos, las fortalezas en lo interno, las oportunidades en lo externo. Como elementos negativos que pueden dificultar o impedir el logro de los objetivos, las debilidades en lo interno, las amenazas en lo externo, ¿no? Ahí no traje ejemplos concretos, pero yo diría que una de las cuestiones que hay que tener cuidado aquí, o un par de elementos que yo creo que siempre hay que tener en cuenta es las miradas de las organizaciones suelen ser más críticas que optimistas, para decir de alguna manera. Entonces, uno puede encontrarse con largas listas de debilidades y listas cortas de fortalezas. A las organizaciones les cuesta más ver las fortalezas que las debilidades, y les cuesta más ver las oportunidades que las amenazas, ¿sí? Y, y la otra cuestión es cuando se trabaja el FODA, poder hacer una identificación de las fortalezas y debilidades, también de las oportunidades y de las amenazas, más significativas para el, el, el contexto y el plan que se quiere desarrollar, porque si no, las listas pueden ser muy largas y no siempre las fortalezas y las debilidades que se identifican son realmente significativas para el plan que se quiere desarrollar, ¿sí? Le estoy hablando de, a veces tenemos listas de debilidades de 15 debilidades, ¿sí? Y algunas son realmente significativas y otras no lo son tantos. Entonces hay que tener como cierto límite ahí de identificar cuáles son las más importantes. Y algunas preguntas clave para este momento son estas que yo coloqué acá, ¿no? Que son qué fortalezas nos permiten aprovechar las oportunidades, qué fortalezas nos permiten enfrentar las amenazas, o cuáles son las debilidades que nos impiden aprovechar las oportunidades, o cuáles son las debilidades que nos dificultan o nos impiden enfrentar a las amenazas, ¿no? Y a partir de estas preguntas, bueno, una quinta, que es cuáles son las capacidades que habría que fortalecer para aprovechar esas oportunidades y enfrentar en mejores condiciones las amenazas, ¿no? Es decir, cómo es que las debilidades pueden transformarse en fortaleza mediante un proceso interno de desarrollo de capacidades para poder aprovechar mejor las oportunidades y poder enfrentar de una mejor manera las amenazas. Salgo de aquí. Bueno, estos son como dos de los instrumentos importantes de lectura interna y de lectura de contexto que utilizamos a nivel de planificación, ¿sí? Y es la manera concreta cómo procesamos este primer momento, que es este momento descriptivo explicativo de la planificación. Hago un punto y coma por acá y los escucho. Y sé que estamos en el borde de la hora. Quería hacer una pregunta, porque me llamó la atención este segundo gráfico, cómo estaba estructurado en círculos. Okay. Es una pregunta medio tonta, pero me evocó a mi secundario. Hace referencia, como tiene en el medio, tiene acción, y después están todos interrelacionados. ¿Tiene alguna conexión, digamos, con lo que se llamábamos las teorías de conjuntos? O sea, ¿hay algún tipo de relación entre los cuatro y la acción que está en el medio, o simplemente es un diseño gráfico?
Hay algo de diseño, sin duda. No, creo que los puntos de intersección entre los círculos Eso, los- los puntos de no, intersección, no, eso no me no acordaba. los tomo- no los tomaría como una cuestión gráfica y no necesariamente tiene una derivación conceptual, ¿no? Pero eh, sí el tema, bueno, de que identificamos las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en función de las intenciones o de los objetivos, ¿sí? Porque si no, lo que decía, podemos llegar a hacer como largas listas de fortalezas o de debilidades que a la larga, a los efectos de la planificación, pueden no decirnos mucho, ¿no? Ujú. La verdad es que el análisis interno cobra sentido cuando lo contrarrestamos con el análisis de contexto, ¿sí? O sea, una fortaleza pasa a ser significativa cuando me potencia la capacidad de intervenir sobre una realidad y transformarla. Este, que, que dicho de otra manera también hace, este, permite aprovechar de mejor manera las oportunidades y enfrentar de mejor manera las amenazas. Lo mismo las debilidades. Posiblemente para determinados contextos o determinados planes, determinadas debilidades terminan no siendo significativas y otras sí terminan siendo realmente muy importantes. Entonces, tener como ese eje ahí de colocar estos 4 elementos en función de lo que uno quiere conseguir o de lo que uno quiere hacer, sí, me parece que sí, es importante. El resto no lo veo tan claro. Y si hay un punto de intersección, hay que enviar las definiciones para un lado o para otro. Eso pasa muchísimo. En el sentido de que a veces uno trabaja cuáles son las oportunidades y en las oportunidades aparecen las fortalezas. Entonces, bueno, si es interno, es una fortaleza. No hay en ese sentido una intersección. O sea, que habría una consecuencia más o sea, digamos, sería completamente independiente, digamos, Sí, una sí, cosa de otra. sí, sí, sí. Sí, en el sentido de que las oportunidades y las amenazas son externos, son del contexto, son del entorno, mientras que las fortalezas y las debilidades son absolutamente internos. Sí. Si no hay más preguntas, les cuento brevemente. La sesión del viernes, ¿sí? Sobre la que vamos a hablar el próximo miércoles, va a tener que ver sobre el tema de los propósitos, ¿sí? Es decir, cuáles son las grandes definiciones de cuáles son ese horizonte de cambio, cuál es la razón de ser, vamos a decir, de la organización, que son estas definiciones de visión y de misión que seguramente ustedes también las habrán leído y las habrán trabajado también en sus propios estudios, trabajos, iglesias, ¿no? Entonces va a ser fundamentalmente sobre esto y hay una tarea que va a ser recorrer en internet sitios web de iglesias donde aparezcan estas definiciones de visión y de misión y ver qué lectura o análisis o crítica o complementación ustedes pueden hacer a esas definiciones. Pueden ser las de su propia iglesia o pueden ser las de otras iglesias, ¿no? Entonces, ¿qué análisis ustedes harían de esas definiciones? Así que eso es el tema que vamos a tratar. Muy bueno, muchas gracias. Bueno, Disculpe que llegué tarde. no, Estuve cortando pasto, por eso los estábamos, ojos me molestaban, tuve que ponerme gotitas. tranquilo, Mucho al estábamos, sol también. estábamos precalentando motores cuando llegaron. Ah, mira. Sí, sí. El sol se nota, Raúl. El sol se Sí, nota sí, en tu cara. sí, en tu cara, sí, soy
Soy muy Tenés blanquillo. que Me ponerte gustaría ser crema, más ¿eh? negro. Sí, Pero sí, cuidado que está muy colorado, ponete crema. sí, Bueno, sí. tenemos una médica acá, o sea que ella te puede dar más consejos que yo. Ah, Aunque yo... gracias. Una médica iluminada. Gracias, che. Estabas en el Zoom. Sí, Ok, muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos gracias a en... ustedes. Gracias a vos. Chao. Nos vemos el Muchas miércoles. gracias. Hasta luego. Chao, chao.